Bien, continuando, tercer problema. A partir del siguiente circuito vamos a hallar primero esta función de transferencia, que en realidad es, ya que es corriente entre tensión de entrada, corriente, ¿no?, entre tensión de entrada, esta corriente de acá, ¿no?, esta corriente entre tensión de entrada, en realidad no es una función de transferencia, sino es una función de punto de estímulo, ¿no? Una vez hallado esto, la parte B se nos pide hallar la corriente en función del tiempo para esta fuente que energiza el circuito, ¿no? En otras palabras, esta sería la variable de entrada. Bien, vamos entonces a trabajar de acuerdo a los pasos que habíamos visto en el video anterior, ¿no? Unos pasos muy generales para trabajar con el enfoque de frecuencia compleja. En el primer paso se nos pide que todo el circuito sea se trabaja en el dominio de S, no se transforma en el dominio de S. Entonces, lo primero aquí sería, a ver, dadas nuestras relaciones de acá, dadas estas relaciones de acá, la impedancia de esta bobina es SL, ¿no?, donde el L aquí es 2 henrios. Entonces acá sería el SL de acá, el ZL de acá sería 2S. Acá vamos a poner que esto es 2S. Este seguiría siendo 4 y este seguiría siendo 1. Entonces por acá, por ejemplo, podemos obtener nuestra un Z sub 1 que sería igual a 2S en paralelo con 4, ¿no? Si nosotros trabajamos esta expresión de aquí, nos sale 4S S más 2. Bien, entonces como paso 1, que ya lo hicimos, circuito, pasarlo al dominio de S, ¿no? Ya lo hemos hecho. Aquí nos estaría quedando más menos BI, por acá 1, por acá esta impedancia de aquí que es 4S S más 2 y esto es 1. Ahora si nosotros seguimos trabajando, estas dos impedancias están en serie, por acá pasa la corriente que se nos está pidiendo, entonces nos quedaría un circuito así, más menos BI, aquí sería estos dos elementos en serie, 1 más 4S S más 2, y esto sería 5S más 2 sobre S más 2. Bien, y esta es la corriente, ¿no? Entonces de aquí, a través de una simple ley de Ohm, podemos obtener entonces que BI en función de S, ¿no?, es igual a la corriente por esta impedancia, ¿no?, que sería la corriente I por, en este caso en función de S, ¿no?, la corriente I en función de S por la impedancia que está acá, 5S más 2 sobre S más 2. Entonces de acá finalmente, ¿no?, llegamos al paso 2, ¿no? Paso 2, que justamente es hallar el HDS, ¿no?, variable pedida entre la variable de entrada. La variable pedida es I, la corriente entre la variable de entrada es BI, ya que esta es la fuente que alimenta o que energiza el circuito. Por lo tanto, HDS es igual a I de S, BI en S, esto es S más 2 sobre 5S más 2. A esto le vamos a llamar ecuación 1. Bien, como tercer paso, para llegar a esto, ¿no?, ya completamos la parte A. Entonces, para llegar a la parte B, vamos hacia el tercer paso. A partir de HDS, hallamos la variable pedida, evaluando, ¿no?, justamente la variable pedida en la frecuencia que está funcionando la fuente, ¿no?, o la variable entrada, ¿no?
evaluamos allí entonces la función de transferencia en la frecuencia en que está trabajando la fuente o la variable de entrada por el factor generalizado de entrada, ¿no? Entonces vamos ahora a la parte B, ¿no? Paso 3. Y para el paso 3 lo primero que debemos de hacer es observar el B sub i. El B sub i nos está diciendo que es 6 coseno de t. Entonces si es 6 coseno de t voltios, para comenzar aquí el sigma es igual a 0, el omega es igual a 1 radian sobre segundo. Entonces el S, que es la suma de sigma más j omega, será simplemente j. Por lo tanto, el fasor generalizado de B sub i será igual a amplitud 6, ángulo, no hay ángulo aquí, ángulo de fase 0, por E a la ST, o lo que es lo mismo, perdón, 6, ángulo 0, E a la SJT. Entonces, con S igual a J en 1 y despejando la variable que se nos pide, ¿no? Entonces llegamos a esto de aquí. Variable pedida a la frecuencia de la variable de entrada o la fuente que energiza el circuito, ¿no? Y que la variable pedida S a la frecuencia, ¿no?, que está trabajando la fuente, ¿no?, que energiza el circuito. Está trabajando con, aquí lo vemos, omega 1. En este caso S es igual a 1J, ¿no? Omega J 1J. Es igual a H S a la frecuencia que está funcionando la variable de entrada por el fasor generalizado, ¿no? El H a la frecuencia que está funcionando la fuente, ¿no?, por el fasor generalizado de la variable de entrada. La variable de entrada, acá está el fasor generalizado de la variable de entrada, es 6 ángulo 0 por este factor de acá, E a la JT. Habíamos visto en el problema anterior que da lo mismo poner o no poner este factor acá, ya que estamos evaluando en S. Esto está en función del tiempo, no está en función de S, entonces da lo mismo ponerlo o no ponerlo. Entonces lo dejamos ahí. Y en S igual a J, por lo tanto es el H de S en S igual a J, entonces acá es 5 por J más 2. Acá sería J más 2 por 6 ángulo 0. Si nosotros trabajamos con esta expresión de acá, tendríamos entonces 0.415 ángulo menos 41.63 por 6 ángulo 0. Bien, entonces el I en S igual a J es aproximadamente 2.5 ángulo menos 41.63. Bien, noten que para nada hemos colocado este factor. El fasor generalizado es esto por E a la JT, pero no el factor generalizado. Lo único que nos ha servido para evaluar la variable pedida, ¿no?, en la frecuencia que está trabajando la variable entrada, el factor, lo único que nos ha servido es solamente esta parte de acá, ya que, como hemos dicho, este exponencial elevado a la JT no va a cambiar en nada, ya que estamos trabajando o evaluando para un punto dado o para un valor dado de S, ¿no? Ahora sí, cuando trabajamos o cuando lo pasamos a la variable del tiempo, entonces esto será, y en el tiempo, aquí es la amplitud 2.5 E a la sigma t por coseno de omega t. Omega es 1, entonces acá será 1 por t más el ángulo menos 41.63 grados. No hay que olvidar que el sigma vale 0. Entonces finalmente, más acá,
y en T es igual a 2.5 coseno de T menos 41.63 grados ampere. Y eso corresponde, ¿no?, al paso 4, pasar al dominio del tiempo, ¿no?, dentro de los pasos que hay que básicamente seguir para trabajar con el enfoque de la frecuencia compleja. Bien, entonces eso sería todo. Bien, continuando del siguiente circuito, este circuito de acá, hallar el HDS B sub 0 entre B sub I, es decir, aquí sí la función de transferencia, dado que la variable de salida, que es lo que se pide, y la variable de entrada, que es lo que energiza el circuito, están en puertos diferentes. Y después hallar el B sub 0 en función del tiempo con un B sub I igual a 10 coseno de 2t voltios. Bien, entonces ya sabemos, de acuerdo a nuestra guía básica de pasos para trabajar con el enfoque de la frecuencia compleja, ¿no?, el primer paso es trabajar o llevar el circuito todo a S, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que sabemos, ¿no?, paso 1, circuito a S. Vamos a llevar todo esto a S. Acá estaríamos con más menos BI. Acá es 2. Acá es S. Acá es 2 sobre S. Acá es 1. Acá es B sub 0. Como paso segundo es hallar el HDS, variable pedida, que es el B sub 0 en variable entrada, que es el B sub I, ¿no?, con el que se alimenta el circuito. Bien, vamos a usar la técnica del ladder like, que ya lo hemos visto. De todas maneras voy a dejar el enlace de cómo se usa la técnica, ¿no?, en la descripción voy a dejar el enlace. Entonces, usando técnica del ladder like, entonces aquí por ejemplo vamos a asumir, ya que queremos la tensión, asumimos por aquí una corriente I sub 0, ¿no? Entonces paso 1, la corriente I sub 0 será igual a la tensión entre la resistencia B sub 0 sobre 1, y de aquí esta variable que es B sub 0 la vamos a arrastrar hasta aquí, ¿no? Entonces el paso 2 sería, por ejemplo, aquí ponemos B1, vamos a poner ahora B1, todas las variables que hallemos de corriente y tensión siempre van a estar en función de B sub 0. Entonces aquí ya tenemos el I sub 0 en función del B sub 0, ¿no?, y esto lo necesitamos porque después vamos a llegar a expresión a obtener la expresión entre de B sub 0 entre B sub I. Por lo tanto, por ejemplo, B sub 1 es igual a la tensión de acá más B sub 0. La tensión de acá será I sub 0 por la impedancia de acá, que es 2S, 2 sobre S. Acá ya tengo la caída de tensión acá, más esta caída de tensión de acá me da B1. Tengo B1 en función de I0 y B0, pero el I0 lo vamos a colocar en función del B0 y está justamente aquí. Entonces, si agrupamos, tendríamos B0, 2 sobre S más B sub 0. Y si trabajamos con toda esta expresión, obtendríamos que esto es S más 2 sobre S por B sub 0. Luego, expresión 3, ¿no?, podríamos calcular, por ejemplo, de hecho tengo que hacerlo, esta corriente de acá, la cual le vamos a llamar I sub 1, ¿no? I sub 1 también tiene que estar en función de B sub 0. Entonces I sub 1 será igual a B sub 1 sobre la impedancia, B sub 1 sobre S. B sub 1 está en función de B sub 0, como aquí.
Entonces acá tenemos 1 sobre S por B sub 1, S más 2 sobre S, todo esto por B sub 0, por lo tanto esto es S más 2 sobre S cuadrado por B sub 0. Observen nuevamente que cada variable que estamos hallando siempre está en función de B sub 0. Ahora, podemos hallar, por ejemplo, ya hallamos tensión, ya hallamos corriente, entonces podemos hallar la corriente por aquí, a la cual le vamos a llamar I2. Esto sería como cuarto paso, ¿no? I2 será igual a I1 más I0. I1 lo tenemos acá, esto es S más 2 sobre S al cuadrado, todo esto por B sub 0, más I sub 0. I sub 0 lo tenemos acá. Por lo tanto, aquí tendremos S más 2, S al cuadrado, más 1 por B sub 0. Entonces, I sub 2 será igual a S cuadrado más S más 2 sobre S al cuadrado. Todo esto por B sub 0. Noten nuevamente que I sub 2 está en función de B sub 0, ¿no? Esta variable de acá la estamos arrastrando hacia el principio. Ahora, el quinto y último paso es justamente enlazar esta variable que la hemos ido arrastrando hasta la entrada, ¿no?, con el BI. Entonces, BI va a ser igual a la caída de esta tensión, BI será caída de tensión, será igual a esta caída más esta caída. Entonces, B sub I será igual a 2 por I2 más B sub 1, caída aquí más caída acá. Ahora, I sub 2 está en función de B sub 0. Entonces acá tenemos que esto es 2 S al cuadrado más S más 2 sobre S al cuadrado. Todo esto por B sub 0 más B sub 1. B sub 1 también está en función de B sub 0. Aquí tenemos B sub 1. S más 2 sobre S, todo esto por B sub 0. Entonces, simplemente dándole la forma, acá tendremos que esto es B sub 0, 2S al cuadrado más 2S más 4, todo esto sobre S al cuadrado más S más 2 sobre S. Hay que observar que ya tenemos la relación B0BI, ¿no?, que esto es parte del paso 2. Si trabajamos con todo esto de aquí, si trabajamos con todo esto, no voy a mostrar el paso a paso, ¿no?, nos quedaría algo así: 3S al cuadrado más 4 tercios de S más 4 tercios sobre S al cuadrado, todo esto por B sub 0. Bien, entonces así llegamos a que el H de S, que es igual al B0 sobre el BI, será igual a esto, lo pasamos para acá, ya. S al cuadrado sobre 3 abajo S al cuadrado más 4 tercios de S más 4 tercios. Bien, a esto le llamamos expresión 1 y esto era el paso 2. Bien, entonces con eso ya hemos concluido la parte A. Ahora toca hallar B sub 0 en el tiempo para esta tensión de entrada, para esta variable de entrada senoidal. Entonces, la parte B, con B sub I igual a 10 coseno de 2t voltios, notamos que el sigma es igual a 0, Neper por segundo, el omega es igual a 2 radianes por segundo, entonces el S es igual a 0 más 0, sigma más j omega, 0 más 2j, entonces el fasor generalizado de B sub I
será igual a la amplitud 10, el ángulo que es 0, todo esto por e a la st, es decir, esto es 10 ángulo 0 por e a la 2j. Entonces con s igual a 2j lo reemplazamos en 1, despejando la variable pedida, ¿no? Lo que se nos está pidiendo, b sub 0 en función, b sub 0 función del tiempo, ¿no? Ahora será, por el momento será b sub 0, ¿no? Después pasaremos al dominio del tiempo. Entonces b sub 0 en s igual a la frecuencia a la cual está funcionando esta fuente, que es 2, que es igual a 2j, y esto corresponde al paso 3, ¿no? La variable pedida a la frecuencia que está funcionando la variable entrada o la fuente que energiza el circuito, entonces es h, esto de acá, h en s igual esa frecuencia por el fasor generalizado de la variable de entrada. Entonces aquí tenemos s acá en el denominador, s al cuadrado, 2j al cuadrado más 4 tercios, 2j más 4 tercios, s al cuadrado, 2j al cuadrado sobre 3 por el fasor generalizado de la variable de entrada. Sería 10 ángulo 0 por e a la, perdón, este es e a la 2jt. Hay que recordar que pongamos o no pongamos este exponencial acá, no va a cambiar en nada, ya que estamos trabajando para valores de s. Esto de acá está en función del tiempo, entonces no va a cambiar en nada. Lo dejamos así y tendremos a ver si alcanza, raíz de 2 sobre 4 ángulo 45 por 10 ángulo 0. Bueno, entonces b sub 0 en s igual a 2j, que es la frecuencia a la cual funciona la variable entrada o la fuente que energiza el circuito. Acá se va, sería 5 raíz de 2 sobre 2 ángulo 45 grados, y de acá para pasarlo al tiempo será b0 en el tiempo igual a la amplitud 5 raíz de 2 sobre 2 e a la sigma t, pero sigma es 0, por lo tanto es e a la 0,1 por coseno de omega t. El omega lo sabemos, es 2t más el ángulo que está aquí, 45 grados. Bien, entonces esa sería la secuencia de pasos que hay que seguir para trabajar, ¿no?, con el enfoque de la frecuencia compleja. Más bien esto corresponde al paso 3. Bien, eso sería todo en este problema. Bien, continuando, ¿no?, del siguiente circuito, este de aquí, vamos a hallar primero la función de transferencia b sub 0 sobre b sub i. B sub 0 en este puerto, b sub i en otro puerto, ¿no?, función de transferencia. Y para la parte B es con BI igual a 12 coseno de t voltios, ¿no? Este BI se le está dando un valor, hallar el b sub 0 en función del tiempo. Entonces, tal como ya hemos visto en los problemas anteriores, el paso 1, trabajando con el enfoque de la frecuencia compleja, es llevar al circuito al dominio de S. Entonces, a paso 1, circuito al dominio de S, ¿no? Entonces aquí sería S, ¿no?,
1, 2, acá sería 1 sobre S y lo demás permanece igual, ¿no? El circuito quedará acá tendremos entonces S, aquí 1, aquí 2, menos más P sub I. Aquí estamos con 1 sobre S. Aquí es 2. Aquí es 1. Y aquí es más menos B sub 0. Nuevamente la técnica que vamos a usar para llegar de B0 a B sub I o para establecer la relación B sub 0 B sub I es técnica a usar sería el ladder like. La técnica que hemos visto en el problema anterior. Por lo tanto aquí vamos a establecer una corriente que viene por acá que la llamaremos I sub 0. Entonces paso 1, ¿no? I sub 0 sería igual a tensión entre resistencia, B0 sobre 1 sería B sub 0. El paso 2, por ejemplo, esta tensión de acá, que la vamos a llamar B1, la vamos a poner en función de la caída de tensión de acá y la caída de tensión de acá. Y veremos cómo todas las variables que hallemos van a estar en función de B sub 0. Es decir, esta variable se va a ir por así decirlo, ¿no? Por ponerle un nombre, propagando hacia la entrada, que la entrada está acá. Se va a ir llevando, mejor dicho, hacia la entrada. Propagar es algo más de comunicaciones. Bien, por lo tanto, B sub 1 será igual a 2 por I sub 0 más la tensión de acá, B sub 0. Entonces, B sub 1 será 2 por I sub 0, que es 2B sub 0, más B sub 0. Entonces acá tenemos que B1 es 3B sub 0. Noten ahora como B1 ya está en función de B sub 0. Ahora podemos hallar, por ejemplo, esta corriente a la cual le llamamos I sub 1. Tensión, a partir de la tensión hallamos la corriente, de la corriente hallamos la tensión, de la tensión hallamos la corriente. Entonces, paso 3, I sub 1 sería B sub 1 sobre la impedancia, 1 sobre S. Esto es S veces B sub 1, pero B sub 1 lo tenemos en función de B sub 0. Entonces esto es 3S B sub 0. Bien, este paso 3, sí. Sí, este es paso 3. ¿Qué otra cosa más podemos hacer? Ya, el paso 4. Podemos hallar también, ya que tenemos la corriente que pasa por acá y la corriente que pasa por acá, vamos a hallar la corriente que pasa por acá, la cual le llamaremos I sub A. Entonces, I sub A va a ser igual a I1 más I0. I0, I1 es 3SB sub 0, ¿no? Más I sub 0, que es B sub 0. Entonces esto es 3S más 1 B sub 0. Bien. Ahora sí, por ejemplo, podemos también hallar una impedancia equivalente hacia allá. Con otro color mejor. Un set equivalente. ¿No? Y el circuito lo redibujamos, ¿no? Redibujando el circuito. Set equivalente va a ser 1 más S en paralelo con 2. Y lo ponemos acá con set equivalente es 2 paralelo con S más 1. Sí, eso sería. ¿Qué otra cosa más podemos ver? Yep.
Ya, listo, sería 2S más 1. Y esto será igual a, vamos a ponerlo acá, 2S, 2 por todo esto sobre la suma. Entonces esto es S más 3. Bien, entonces si redibujamos el circuito nos va a quedar algo así. Z equivalente por aquí, menos más B sub I. Por acá está el capacitor, por acá la resistencia, por acá 1 más menos B sub 0, acá 2. Bien, no hay que olvidar, y eso es lo que vamos a usar acá, que la tensión aquí es B1 y que la corriente por aquí es I sub A, o así. La corriente viene por acá a través de todo este juego de impedancias, pero así como entra el nodo de acá, y esa misma corriente sale del nodo, ¿no? Es la misma corriente que viene por acá. Es esta corriente de acá. Esta de aquí es I sub A. Por acá, llegado a este nodo se divide, y llegado a este nodo de acá se junta para volver a ser I sub A. Entonces I sub A viene, se divide en este nodo y se junta en este nodo. Bien, entonces de acá podemos aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff, ¿no? Ya que B sub I, la caída de tensión acá va a ser esta caída de tensión más esta caída de tensión. Entonces B sub I es B1 más Z equivalente por I sub A. Entonces si trabajamos, B1 está en función de B sub 0. I sub A también está en función de B sub 0. Por lo tanto, B sub I es igual a B1, que sería 3B sub 0, esta de acá, más el Z equivalente, 2S más 1 sobre S más 3 por I sub A. I sub A lo tenemos aquí, ¿no? 3S más 1 por B sub 0. Entonces noten cómo B sub I está en función ahora de B sub 0, que es lo que se me está pidiendo acá. Ahora hay que darle esta forma de aquí. Bien, si trabajamos con toda esta expresión de aquí, vamos a llegar a lo siguiente, ¿no? Es cuestión de que ustedes lo trabajen y van a llegar a 6S al cuadrado más 11S más 11 sobre S más 3. Todo esto por B sub 0. Por lo tanto, H de S, que es igual a B sub 0 entre B sub I, esto sería igual a 6S al cuadrado más 11S más 11, y en el numerador nos está quedando S más 3. A esto le llamamos expresión 1, ¿no? Y con esto hemos llegado al paso 2, ¿no? Variable pedida entre variable entrada, ¿no? Paso 2, ¿no? Que corresponde a la respuesta de la letra A, ¿no? Este sería paso 2. Bien, ahora vamos a hallar la parte B, ¿no? Se nos está dando la variable de entrada y vamos a hallar esta variable de salida. Y de acuerdo a nuestro grupo de pasos, ¿no? A partir de HDS hallamos la variable pedida evaluando justamente la variable pedida de aquí, de este HDS, en la frecuencia que está trabajando la variable de entrada, ¿no? Evaluamos el H, ¿no? En esa frecuencia por el fasor generalizado de la variable de entrada. Entonces colocamos aquí paso 3 con BI igual a 12 coseno de T voltios, el sigma es igual a 0, el omega es igual a 1 radian sobre segundo, entonces el S es igual a sigma más J omega.
sería por lo tanto S es igual a J. Entonces el fasor generalizado de B sub I será igual a la amplitud 12 ángulo 0, todo esto por E a la ST, o 12 ángulo 0 E a la ST E a la JT. Con S igual a J en 1, y de 1 vamos a despejar lo que queremos, B sub 0, y lo evaluamos, perdón, la variable pedida que es B sub 0, y evaluamos dicha variable en la frecuencia a la cual está funcionando la fuente que estimula el circuito, o la variable de entrada, es decir, esta, que está funcionando a la frecuencia de S igual a J. Entonces esto será igual a H S igual a J por el fasor generalizado de BI. O sea, esto es H sería acá 6J al cuadrado más 11J más 11, y arriba sería J más 3 por B sub I. B sub I es este por el fasor generalizado de B sub I, que es este 12 ángulo 0 por E a la JT. Hemos dicho que no es necesario poner este factor de acá, LJT, porque este factor depende del tiempo y nosotros estamos evaluando para un valor de S. Entonces este factor no va a cambiar, lo dejamos así. Entonces B sub 0 en S igual a J. Todo esto de acá, a ver, vamos a ponerlo mejor, será igual a 0.2617 ángulo menos 47.12 grados por el fasor generalizado 12 ángulo 0. Todo esto ya no va a alcanzar. A ver, 3.14 ángulo menos 47.12 grados. Bien, ahora lo pasamos al dominio del tiempo y tendremos B sub 0 en el tiempo es igual a la amplitud 3.14 por E a la sigma t, pero sigma es igual a 0, todo número elevado a la 0 es 1, por coseno de omega, que ya lo tenemos, 1, más el ángulo, menos 47.12, y listo. Entonces esta sería la respuesta, ¿no? Y sería también la forma, y bueno, este de acá es el paso 4, ¿no? Pasar al tiempo, ¿no? Pasar al tiempo. Igual que en el problema anterior, ¿no? Acá sería el paso 4, ¿no? Ya, entonces esta sería la forma de trabajar con el enfoque de la frecuencia compleja. Vamos por un último problema. Bien, continuando del siguiente circuito, este de acá vamos a hallar en la parte A el HDS de variable de salida y sub 0 entre la variable de entrada, el B sub I de aquí. Con esto la parte B va a ser hallar el I sub 0, perdón, esto va a ser el I sub 0, ¿no? Con esta tensión de entrada de aquí. Este de acá es el I sub 0, ¿no? Vamos a limpiarlo un poco esto. Esto de acá es el I sub 0. Bien, un poquito mejor. Ahí está. Bien, entonces, como siempre, nuestro primer paso, mandar el circuito al dominio de S. Parte A, entonces paso 1, circuito al dominio de S. Aquí, por ejemplo, quedaría 1 sobre SC, ¿no? 1 sobre S por el C, que vale 1 medio, sería 2 sobre S. Aquí valdría S,
Entonces más o menos el circuito va quedando así. Perdón, por aquí pasa I1, porque hay que observar que aquí hay una fuente de tensión dependiente de corriente, ¿no? La corriente del cual depende está aquí. Bien, entonces regresando, el circuito estaría así. Acá sería 2 sobre S, aquí 1 más menos BI. Acá tenemos S, acá está la fuente dependiente, menos más, que esto sería la novedad en este problema. Por acá no hay que olvidar que está I1, y por acá 2, y por acá I sub 0, que es la variable de salida. Vamos a usar nuevamente la técnica del ladder like. Entonces para ello vamos a, ya que queremos el I sub 0, vamos a colocar aquí otra variable B sub 0. Entonces el paso 1 sería B sub 0, corriente por resistencia, 2 I sub 0, y vamos ahora a ver cómo esta variable acá la vamos a arrastrar o a llevar hasta acá, hasta donde está nuestra variable de entrada. El paso 2, por ejemplo, colocamos aquí, no sé, se me ocurre en B1. Entonces B1 lo vamos a colocar en función de lo que vamos ya obteniendo. B1 será igual a la tensión de esta fuente más B sub 0 menos 2 I sub 1 más B sub 0, pero no hay que olvidar que B sub 0 está en función del I sub 0, que es la variable que quiero, I sub 0. B sub 0 es, perdón, 2 veces I sub 0. Paso 3, una vez que hallé la tensión de aquí a aquí, vamos a hallar la corriente. La corriente que la vamos a llamar I sub 2. Pongamos entonces I sub 2 será igual a la tensión entre la impedancia B1 entre S. Entonces esto será menos 2I1 más 2I0 sobre S. Bien. Y a partir de ahí podemos hallar, por ejemplo, hay que observar algo, que la corriente que viene por acá es la misma corriente I1, ¿no?, que es la que está mandando a esta fuente dependiente. Dado que I1 viene así, entonces I1 hace esto, viene así, llega a este nodo, se divide, y a partir de este nodo de acá se vuelve a juntar para nuevamente ser I1. Entonces I1 realmente está aquí y también estaría por aquí. Entonces paso 4, I1 sería igual a la suma de I2 más I sub 0. I2 es esto de acá, más I sub 0. Entonces si trabajamos con esto, tendríamos SI1 igual a menos 2I1, pasamos a multiplicar, ¿sí? 2I1 más 2I0, como hemos pasado a multiplicar sería más SI0. Bien, de acá seguimos trabajando y este lo podríamos llevar para acá. I1 S más 2 es igual a I0 S más 2. Esto se cancela con esto. Entonces llegamos a la conclusión que I1 es igual a I0. Bien, con eso ya prácticamente tenemos todo y podemos aplicar lo que hemos venido haciendo en los problemas anteriores. BI es igual a la caída de tensión de acá más la caída de tensión de acá, ¿no?
la caída de tensión de acá se debe a esta impedancia más esta resistencia por I1, y la caída de tensión de acá ya la tenemos por aquí, que está en función de I1 e I sub 0, pero I1 ya lo acabamos de hallar. Entonces, vamos a poner así, del circuito por acá colocamos, vamos acá, 2 sobre S, acá 1 más menos BI, por acá S, por acá viene a otro lado, por acá viene a otro lado. Lo que nos está importando en realidad es que acá está B1 y por acá está I1, que en el fondo es I0. Bien, entonces aplicamos la ley de voltaje de Kirchhoff aquí. Entonces BI será igual a B1 más la caída de tensión de aquí, ¿no? Le vamos a poner más I1, 1 más 2 sobre S, pero hay que recordar que I1 es igual a I0, por lo tanto esto es, esto es B1, entonces acá sería B1 más I0, 1 más 2 sobre S. Ahora B1 lo tenemos aquí, ¿no? Entonces BI será igual a B1 menos 2I1 más 2I0 más I0, 1 más 2 sobre S. No, I1 nuevamente, vamos acá, I1 es igual a I0. Entonces tenemos que PI es igual a menos 2I0 más 2I0 más I0 S más 2 sobre S. Este se va con este. Entonces ya con esto llegamos al paso 2, que es justamente variable de salida entre variable de entrada, que es lo que nos están pidiendo en la parte A. I0 entre BI será igual a S sobre S más 2. A esto le llamamos expresión 1. Continuando, por acá lo vamos a copiar, ¿no? HDS es igual a I0 entre B sub I. Por acá lo copiamos, S más 2. Esto lo habíamos llamado expresión 1. Entonces la parte B, que corresponde al paso 3, a partir de HS hallamos la variable pedida, evaluando justamente la variable pedida, para nuestro caso es el I sub 0, ¿no? en la frecuencia a la cual está trabajando la fuente que energiza el circuito, ¿no? o la fuente de la variable de entrada. Eso corresponde a evaluar el H en S, en dicho S, ¿no? en dicha frecuencia, ¿no? De la variable de entrada por el factor generalizado de la variable de entrada. Entonces paso 3, ¿no? BI es igual a 4 coseno de 2t sí, donde sigma es igual a 0, omega es igual a 2j, entonces radianes sobre segundo, entonces el S es igual a sigma más j omega, 0 más 2j. Por lo tanto, el fasor generalizado de BI va a ser igual a amplitud 4, ángulo 0, por E a la ST, ¿no? o 4 ángulo 0, E a la 2JT, perdón, 2JT. Entonces,
con S igual a 2J en 1, ¿no? En 1 y de 1 despejando la variable que queremos, entonces tendremos que, bueno, vamos a poner así, mayúscula. Vamos a poner mayúscula y sub 0 en la frecuencia en la cual está funcionando la variable entrada, S igual a 2J, es igual a H en esa frecuencia por el fasor generalizado de la variable entrada. Entonces, veamos. H en S igual a 2J, por lo tanto acá tenemos 2J más 2 y arriba tenemos 2J por BI. BI es todo esto, solo que siempre estamos copiando solo esta parte de acá y ya no el exponencial elevado a la omega t, puesto que, o a la st, ¿no? Para verlo como factor generalizado, puesto que acá estamos dando un valor en S, pero esto depende del tiempo, esto no depende de S, ¿no? O mejor dicho, para evaluarlo tendríamos que tener un valor en el tiempo y ahorita estamos evaluando, ¿no? Para valores de S, para un valor de S, por lo tanto este no va a cambiar, se va a mantener constante, entonces no es necesario copiar. Si trabajamos con esto, tendríamos entonces que esto es raíz de 2 sobre 2 ángulo 45 por 4 ángulo 0, 2 con 2 se va, por lo tanto I sub 0 en S igual a 2J, esto es igual a 2 raíz de 2 ángulo 45 grados. Ahora, como paso 4, esto lo pasamos al tiempo. Entonces I sub 0 en el tiempo es igual a la amplitud por E a la sigma t. Hemos visto que el sigma es igual a 0, entonces E elevado a la 0 es 1 por coseno de omega t. Acá hay un error, omega no es 2J, sino omega es solamente 2 radianes por segundo. Bien, sería omega t 2t más el ángulo 45 grados amperes. Bien, la novedad entonces en este problema ha sido trabajar con una fuente dependiente y aparte hallar otro tipo de función de transferencia. Normalmente estamos hallando tensión, tensión y esas cosas, ¿no? Tensión sobre tensión. En este caso hemos obtenido corriente sobre tensión. Bien, eso sería todo en cuanto al análisis de circuitos en régimen senoidal estable con el enfoque de la frecuencia compleja.